Qué bueno es estar aquí, hermano, en la casa de Dios. Y esta es la reunión de los hermanos, de los hijos de Dios. Entonces es para estar en armonía, para estar en regocijo con nuestra familia, en la fe, con nuestros hermanos en Cristo, cantar, adorar, escuchar la palabra de Dios juntos. Amén. Todos venimos a este lugar a ser edificados. Todos llegamos aquí porque necesitábamos del Señor. Aquí no hay nadie mejor que otro. Amén. Entonces, en esta hermosa mañana, quiero tratar con ustedes un tema, yo le llamo algo extraño, pero sé que va a ser de edificación para nosotros. Porque esta mañana quiero hablar de lo bueno, de lo malo y de lo feo. ¿Cómo así? Como que lo bueno, lo malo. Sí, esta mañana vamos a hablar de lo bueno, de lo malo y de lo feo. Y nunca antes habíamos utilizado estas palabras para identificar y para ver lo que Dios hace con nosotros. Lo bueno, lo malo y lo feo es todo lo que ocurre en nuestro pasar, en nuestra vida desde que nacemos. Y lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir desglosando poco a poco, estas tres palabras. Pero en nuestras vidas, Dios puede tomar todas nuestras experiencias, las buenas, las malas, las feas, en nuestras vidas, y utilizarla a fin de cumplir su propósito en nosotros. En la economía de Dios todo es redimido y nada se pierde. Él aprovecha todo, Él lo es todo, Él lo llena todo. Solo Él puede hacer todo posible. Por eso en el momento de la alabanza y la adoración, hermano, como decimos en buen dominicano, nos degañotamos cantando porque le estamos cantando al que lo es todo, al que lo llena todo, al que es todo en nosotros. Porque sin Él no fuésemos nada. ¿Me estoy dando a entender? Bien, entonces, los planes de Dios no pueden ser estorbados. Él hace conforme a su soberanía. Él es Dios. Y en el libro de Job, en su capítulo 42, verso 2, no lo busquen ese, dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job está reconociendo la grandeza de ese Dios. Que no hay nada que tú y yo podamos hacer que Él no lo sepa. Que no hay nada que tú vayas a hacer en el futuro que a veces ni nosotros mismos sabemos qué vamos a hacer, pero ya Él lo sabe. Entonces servimos a un Dios que lo es todo, que lo supo todo, que lo sabe todo y lo va a saber todo siempre. Entonces, ¿cuánto de lo que estamos aquí reconocemos y sabemos a qué Dios servimos? Es que estar consciente, hermanos, de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Él es un Dios grande y aparte de un Dios grande, es un Dios bueno, maravilloso, grandioso, glorioso. ¿Cuánto lo creen así? Él es nuestro Dios, nuestro libertador, nuestro salvador. Él lo es todo, hermano. Y siempre lo vamos a decir. Quien sea que se suba a predicar aquí, siempre le va a recordar que estamos aquí por Él y para Él. Y que solo Él nos da la facultad nosotros de poder pararnos aquí. Cada domingo, cada miércoles. Entonces vemos que Job en el capítulo 42 está reconociendo esa grandeza de Dios. Job reconoce que sin Él nada podemos hacer y reconoce que Él todo lo puede. Entonces Job dice, bueno, no hay nada que se pueda esconder de Él. Entonces me entrego a Él completo, a Él que haga. Yo solamente voy a obedecer. Amén. Entonces vamos a definir lo que es bueno. Hablemos de lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Si vamos a darle un significado a todo lo que es bueno, pasaremos aquí porque podemos dividirlo en muchas secciones. Pero hablemos de lo bueno que usted y yo tenemos. Cosas que Dios pone en nosotros, aún sin nosotros mismos darnos cuenta. Habilidades, dones, que Dios reparte conforme a nuestra capacidad y que Dios no va a poner nada en tus manos que tú no puedas sobrellevar. Él te va a dar conforme a tu capacidad. Entonces, cada cosa que hacemos, esas son cosas buenas. Cada vez que nos preparamos, que estudiamos, que indagamos en algo, que buscamos en la palabra, que nos preparamos en los estudios universitarios,
que nos preparamos ante la sociedad, que decimos, aquí hay un título, yo quiero hacer las cosas bien hechas. Todo eso son cosas buenas que Dios permite que tú y yo hagamos, que nos preparemos, que vayamos a la universidad. Dios permite todo eso en nuestras vidas y todo eso es bueno. Si eres mecánico, Dios te permitió eso y eso es bueno. Si eres doctor, Dios te permitió ser doctor y eso es bueno. Si tocas un instrumento, eso es bueno. Si puedes estar allá en sonido, en proyección, las letras que ustedes ven aquí, todo eso nosotros lo estudiamos, lo buscamos, lo indagamos, lo aprendemos y todo eso es bueno. Dios nos permitió a nosotros. El ser humano es algo grandioso porque puede aprender muchas cosas. Así que no menosprecie lo que tú puedes hacer. No haga como el que recibió un talento. Esto es muy poco. Dios, el Señor no va a hacer, el amo no va a hacer nada con un talentico. Hoy vamos a aprender que Él puede hacer mucho con ese talentico que tenemos y que nosotros mismos menospreciamos muchas veces. Vamos al libro de Filipenses, su capítulo 3. Filipenses capítulo 3, del verso 1 vamos a leer hasta el 9. Para hablar de lo bueno vamos a tomar esta base en la Biblia y vamos a hablar un poco del apóstol Pablo. Sí, de Pablo. Pablo quien perseguía a la iglesia. Vamos a conocer a este Pablo porque hablamos muchas veces de Pablo y es de lo que él hizo después de cristiano. Y está bien, no está mal. Vamos a conocer al Pablo que antes de conocer al Señor, antes de ser cristiano, ya tenía muchas habilidades y muchas cosas buenas que resaltar. ¿Tienen a Filipenses capítulo 3? ¿Ya lo tienen? ¿Me levantan una mano? A ver quiénes lo tienen. Oh, creo que podemos empezar. Dice el verso 1, dice, por lo demás, hermanos, gozaos ¿en quién? ¿En quién? En el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Dice, guardaos, el verso 2, de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, aquella persona que dividen la iglesia, aquella persona que nunca está de acuerdo con lo que pasa en la iglesia. Pablo le está diciendo, guárdense de esto a los filipenses. Dice el verso 3, porque nosotros somos ¿qué? La circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. ¿Cuántos sirven a Dios aquí en el espíritu? Ya no le servimos por la carne, servimos ¿cómo? En el espíritu. Sigue diciendo, y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿En quién nos gloriamos? En Cristo Jesús, no teniendo confianza ¿en quién? En la carne. Dice el verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar ¿en qué? En la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice? Yo más. Pablo aquí está planteando dos puntos que él luego más adelante, él lo explica. Pero aquí hay un problema que Pablo está tratando de resolver y es que unos se creían que sabían mucho y que porque estudiaban la ley, porque se sabían la ley, porque vivían conforme a la ley de aquel tiempo, pensaban que estaban haciendo lo correcto y pensaban que la vida en el Espíritu, eso no era lo que estaba para ese momento. Y Pablo está diciendo, espérense. Por eso Pablo le dice, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos. Y luego le dice en el verso 4, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, porque esta gente estaban peleando con Pablo y le decían, que tú estás predicando en el espíritu, eso es muy fácil, hay que fajarse, estudiar. Es cierto. Y Pablo entonces en este momento dice, espérense, en el verso 4 dice, miren, espérense, vamos a resolver este caso. Dice, aunque yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, Pablo dice, yo más, porque yo estoy preparado. Yo tengo muchas cosas buenas que he hecho en mi vida. Yo estoy preparado. Vamos al verso 5 y aquí viene lo que yo llamo el currículo de Pablo. Ustedes saben todo lo que es un currículo, una hoja de vida, donde usted pone ahí sus trabajos, sus experiencias, qué usted sabe hacer, con quién trabajó. Entonces, en estos dos versículos próximos que vamos a leer está el currículo de Pablo. Si usted lo quiere contratar, ya usted sabe. ¿Qué dice el verso 5? Circuncidado al octavo día.
¿Qué sigue diciendo? Del linaje de Israel. ¿Qué dice? De la tribu de Benjamín. ¿Qué sigue diciendo? Hebreo de hebreo. Y en cuanto a la ley, ¿qué dice el verso 6? El verso 6, en cuanto a celos, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En estos dos simples versículos, hermano, Pablo le resume todo lo que Pablo era humanamente antes de conocer al Señor. Cuando él dice circuncidado al 8º día, quiere decir que a los 8 días de nacer ya los padres de Pablo ya lo estaban encaminando, bien educado en lo que era la ley. O sea, aquí no hay nadie que haya empezado la ley más temprano que yo, le dijo Pablo. A mí me circuncidaron al 8º día. Devoto de la ley, toda mi familia, y yo fui circuncidado. O sea, yo entré a la ley al 8º día. Sigue diciendo, y dice otro punto ahí, dice, del linaje de Israel. O sea, Pablo venía de un linaje real, apartado por Dios, bendecido por Dios. De la tribu de Benjamín. ¿Qué es de la tribu de Benjamín? La tribu de Benjamín era una tribu muy próspera y aparte de próspera, por consiguiente era una tribu muy poderosa al momento de la batalla. Cuando Israel tenía que pelear, era la tribu de Benjamín que iba adelante. O sea, también Pablo venía de una tribu que vivía bien y que aparte de eso peleaba bien. Seguimos, hebreo de hebreo. Pablo era un súper judío, si le podemos decir así. No era que él era primo de un hebreo, no, él era hebreo de hebreo. Era de la misma raza pura de los hebreos. O sea, Pablo era judío de judío. Seguimos, y en cuanto a la ley, fariseo. Pablo era uno de los que se encargaba de la ley de ese tiempo. Pablo pertenecía al Sanedrín, que era el que se encargaba de las leyes de ese tiempo. Pablo estaba al lado de los altos rangos sociales. Pablo estaba codeándose con todas las autoridades. Pablo lo sabía todo. El verso 6 dice, y en cuanto a celo, o sea, si por celo de lo que yo hago yo perseguía a la iglesia y lo mataba. Y sigue diciendo, y en cuanto a la justicia que era por la ley, como se vivía antes, era irreprensible. O sea, a mí nadie me podía llamar la atención. Y sigue el verso 7, dice, por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Muchos de nosotros hemos leído siempre este pasaje y decimos, miren la humildad de Pablo, que Pablo dejó todo lo que él sabía. Está bien, no está mal, está bien. Eso es una buena enseñanza que nos deja este versículo. Pero también Pablo resalta, dice, aquí nadie va a jugar conmigo porque yo sé todo lo que el Señor me ha permitido hacer. Y esto es lo que yo soy. Pablo tenía una identidad definida donde nadie podía jugar con él. Y sí, es verdad, él dejó todo eso por basura con tal de seguir a Cristo. Usted lo puede seguir leyendo más abajo. Dice, todo esto lo di por basura con tal de conocer a Cristo, aquel que me salvó. ¿Y cuál es el punto de todo esto, hermano? Que todo eso bueno que Pablo pudo haber hecho, todo ese entendimiento académico que Pablo pudo haber estudiado en ese tiempo, en su juventud, y toda la persecución que él pudo haber tenido y todas las leyes que él pudo haber estudiado, todas esas cosas buenas, hermano, el Señor puso los ojos en Pablo. Dice, yo necesito a un hombre con ese carácter. Yo necesito a un hombre con estos celos así. Yo necesito a un hombre que tenga esta autoridad y que tenga esta identidad tan definida, porque yo lo necesito en mi reino, dijo el Señor. Este impresionante currículo de Pablo nos deja algo que ver, y es que antes de ser cristiano ya él sabía todo esto. Dios encontró en Pablo cosas útiles que más adelante le servirían para extender y esparcir su reino de Cristo aquí en la tierra. Así que Pablo tenía una posición de liderazgo en la sociedad, en lo académico, en lo religioso, en lo cultural. Pablo estaba conectado con todo. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que Dios tiene en mente para Pablo?
Cuando Dios buscaba un hombre para ser el primer líder de la iglesia de Cristo, ¿en quién pensó? En Pablo. Cuando Dios buscó a un hombre para escribir las primeras teologías de la iglesia que conocemos hoy, ¿en quién pensó? En Pablo. Cuando Dios buscó a un hombre que pudiera debatir a los líderes religiosos de aquellos tiempos, ¿en quién pensó? En Pablo. Cuando Dios buscó a un hombre que pudiera ir hasta allá arriba, hasta el César, y hablar y casi seducirlo y hablar con él, ¿en quién pensó? En Pablo. Entonces, todo lo bueno que usted y yo podamos aprender hoy, Dios lo puede usar a su favor para el cuerpo de Cristo. Más que todo, Dios cambió en gran manera el espíritu de Pablo. De uno que negó a Cristo, que lo perseguía y mataba a los cristianos, a uno que le adoró, le exaltó por el resto de su vida. Y en el proceso Dios utilizó todas las cosas buenas que Pablo aprendió antes de ser cristiano. En ese proceso Dios utilizó todas esas herramientas que Pablo tenía. Lo que me deja a mí entender lo siguiente, hermano. Tú y yo tenemos herramientas que son útiles para el reino de Dios. Desde que Jesucristo dijo en aquella cruz, consumado es, dice que dio dones a los hombres. Cuando dice hombres, también mujeres. Entonces tú y yo tenemos algo que en el reino de Dios es útil. Así que deja de verte como que tú no sabes nada. Deja de verte como que tú sabes poca cosa. Porque Dios te ha dado conforme a tu capacidad y Él sabe que eso que tú tienes puede ser de edificación para el cuerpo de Cristo, para su iglesia, para su pueblo. Es necesario que aún las cosas buenas en nosotros sean santificadas, consagradas y apartadas para Dios. Ya entendiendo que el Señor puede utilizar todas mis cosas buenas, es necesario que pongamos todas esas cosas en manos de Él para que sean de beneficio para la iglesia. Todo lo bueno que podamos hacer debe de ser santificado por Él, apartado para Él, consagrado para Él. Por eso entendemos, hermanos, que usted y yo no tenemos un trabajo secular. Que usted y yo no nos enganchamos la ropa de secular los lunes para ir a trabajar y que los domingos entonces nos enganchamos la ropa de cristiano y venimos a la iglesia. Entendemos que ya todas nuestras cosas buenas han sido consagradas, apartadas para Él, y que todo lo que yo hago y que todo lo que yo puedo hacer, no importa dónde lo haga, es para Él, para agradarle a Él. Trabajo para Él, sirvo para Él, soy padre para Él, soy esposo para Él. Entonces todo lo bueno que yo puedo aprender, todo lo bueno que yo puedo hacer, lo pongo en la mano de Dios para que Dios entonces diga, bueno, con estos dones que tú tienes, que fui yo que te lo di, pero con este don yo te voy a colocar aquí para que tú puedas edificar a mi cuerpo. Entonces no menosprecie el lugar donde Dios te puso. No haga como hizo aquel hombre que dice, bueno, a mí nada más me dieron un talento, yo lo voy a enterrar. Total, ¿qué yo voy a hacer con él? No, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dios ha preparado un lugar para ti. No lo sabes aún, no sabes qué es lo que vas a hacer. Pregúntaselo a Él, que Él sabe. Hay cosas, hermano, en nuestra vida que no nos permiten ver lo bueno que ya Dios ha puesto en nosotros. La amargura es una de las cosas principales, hermano, que no nos permiten a nosotros ver lo bueno que Dios ha puesto en nosotros. Porque déjeme decirle que una de las características principales de la amargura es que las personas sufren de falta, tienen un problema de autoestima. Se menosprecian, dicen yo no puedo, yo no doy para esto, esto no es para mí. La amargura no te deja avanzar, la amargura te ciega, la amargura te quita esa habilidad de tú verte a ti mismo y decir, esto es lo bueno que yo tengo y esto lo voy a entregar al Señor para que Él haga. Amén. Entonces vemos este currículo de Pablo que el Señor se sienta y dice, déjame ver qué yo puedo hacer con todas estas habilidades, ¿ok? Este hombre nadie lo va a poder contrarrestar, ni siquiera en las altas sociedades.
Entonces, a este es que yo voy a usar para que lleve la palabra ya en las altas sociedades. ¿Cuántos trabajan en la zona franca aquí? A ver. El Señor te está dando la oportunidad de que con ese currículum tú lleves su palabra a ese lugar. ¿Cuántos trabajan en cualquier otra empresa, sin importar de lo que sea, cualquier otra empresa? ¿Quiénes trabajan aquí? Dios te está dando la oportunidad a ti de llevar su palabra y de que eso bueno que tú tienes, tú lo puedas usar para expandir su reino. Todo eso bueno que desde tu niñez has venido aprendiendo es para eso. Miren, el Señor utiliza todo, Señor, por eso le llamo al principio, nada es desperdiciado en el reino de Dios. Nada. Yo, mientras estudiaba esto, pensaba, digo, bueno, mi papá pudo haber escogido cualquier trabajo, cualquiera. Él se lo ha dicho muchas veces, él llegó a limpiar zapatos, limpiaba jardines, de todo, vendió periódicos. Mi papá hizo de todo, pero se enamoró de la carpintería. Y hoy en día, hermanos, déjenme decirles que el currículo de mi papá ha servido para que toda esta estructura que ustedes ven aquí sean edificadas por él. Y la iglesia se ahorra mucho dinero porque lo que le teníamos que pagar a un ingeniero, pues el pastor no nos lo pide y nos hace una hermosa casa con la habilidad que ya Dios le permitió tener. A mí desde niño siempre me gustó estudiar sonido. Me graduó del bachillerato y comienzan a pagar en la universidad. Ve, estudia electricidad, mi hijo. Eso no me gusta, dejo, no me va bien en los exámenes porque no me gusta. Bueno, déjame estudiar esto otro, empiezo otra carrera, tampoco la termino porque no me gusta. Me dicen, mira, vamos a estudiar sonido. Me voy a Santo Domingo, a un lugar que ni siquiera yo conocía. Me fajo a estudiar porque es lo que me gusta. Y el Señor puso ese amor en mí. Y aun cuando yo ni sabía en lo que me estaba metiendo, pero era mi pasión, el Señor puso eso en mí. Y me fui, me comenzó a ir bien. Comencé a sacar 90, 95, 100 en todos mis exámenes, porque es lo que me apasiona. Pero eso que me apasionaba a mí en la carne, que era lo que yo tengo que ser un buen sonidista, yo tengo que saber cómo esto se hace. Pero hoy, hermano, mire, hoy yo puedo hacer un buen sonido en la casa de Dios, porque Él me dio la habilidad para yo hacer eso bien hecho, eso bueno, y Él tomó eso bueno que yo pude prepararme para glorificarse en la casa de Él. Cuando comenzamos a prepararnos, no con la mentalidad de que a mí me vaya bien, sino que al cuerpo le vaya bien, entonces, ¿quién es bendecido? Entonces, Dios va a tomar lo bueno que hay en ti y lo va a usar en esta casa. Eres profesor, pues enseña. Eres doctor, pues ayuda, consulta, sana, verifica, llama. Ayuda al cuerpo de Cristo, a los hermanos en Cristo. Para eso tenemos lo bueno que tenemos. Y siempre poner esto bueno en la mano de Dios. Siempre. Porque lo bueno en la mano del hombre. Miren a Pablo. Seguimos con el mismo ejemplo. Él pensaba que eso bueno que él estaba haciendo estaba en lo correcto. Y terminaba matando a los cristianos. Pero cuando él puso todas esas cualidades en la mano de Cristo, dice, pero yo estoy mal. Yo estoy matando lo que yo pensaba que estaba adorando. Y cambió su espíritu y su forma de pensar. Amén. ¿Están conmigo? Y espero estar dándome a entender. Amén. Vamos a ver otro punto. A ver si van conmigo. ¿El otro punto cuál es? Lo malo. Estamos hablando de qué? Lo bueno, lo malo y lo feo. Dice, una de las cosas grandiosas de la gracia de Dios tiene que ver con los errores y fracasos. Nuestros errores y nuestros fracasos son esas cosas malas en nosotros. Sin embargo, esos errores puede que lo cometiéramos incluso antes de ser cristiano y también puede que lo cometiéramos después de ser cristiano. Dios puede tomar sus errores y convertirlos en milagros. Pero voy a hacer un paréntesis aquí.
No quiero que malentendamos esto. Dios no aprueba el pecado intencional o premeditado. El pecado es pecado. En Romanos 6:1 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera. Dios puede transformar nuestros fracasos, nuestras cosas malas, nuestros pecados. Él lo puede transformar en cosas gloriosas, en milagros. Pero en Primera de Juan dice, hijitos, Primera de Juan capítulo 3 verso 7, dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Se oye fuerte y se oye feo. Dice, ¿cómo que así tan a rajatabla, el que practica el pecado es del diablo? Así, sin dibujarlo, sin disfrazarlo. Pero si le ponemos atención a la palabra practica, cuando yo practico algo, es porque yo me quiero hacer profesional en lo que estoy practicando. Por ejemplo, me invitaron a un juego de basquetbol la semana pasada. Yo tenía muchos años que no jugaba basquetbol. Desde que llegué allí, que bajé y subí 2 veces, ya me estaba muriendo, ahogándome. Pues esta semana me tomé otro espacio y fui y jugué otro poquito para practicar, para que no vuelva yo a pasar esa vergüenza. Y practiqué para ser mejor. Hoy vemos grandes peloteros que pasan horas de su día practicando para ser mejor. Cuando la palabra dice el que practica el pecado, usted quiere decir que usted se está haciendo profesional para pecar. Entonces eso es lo que Dios no aprueba. El que practica, dice, no el que peca a veces que por su humanidad falla, no, el que practica el pecado es del diablo. No tenemos una licencia para pecar, la gracia de Dios no es para eso. Él pide de nosotros un arrepentimiento genuino. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Sin embargo, la realidad es que Dios puede tomar los pecados de los cuales nos hemos arrepentido, hermanos, sinceramente, y utilizarlos para ser mejores personas. Más importante, Él puede tomar esos pecados para capacitarnos mejor para hacer lo que Él quiere que usted y yo hagamos. Dice, la idea es permitir que Él utilice esos errores y esas cosas malas para mejorarnos a nosotros, en lugar de permitir que el diablo los utilice para destruirnos. Vamos al libro de Lucas en su capítulo 22. Estamos hablando de lo malo, recuerden. Y vamos a tomar como ejemplo a Pedro. A veces nada más resaltamos lo malo de Pedro, pero si yo teniendo un ministerio, me encantaría tener 2 o 3 personas como Pedro. Pedro siempre estaba de primero. Pedro siempre era el que consultaba al maestro. Pedro siempre era el que estaba, Dios, me mato con cualquiera por ti, Señor. Señor, ¿dónde es que vamos a preparar la cena? Señor, si tú quieres hacemos una enramada aquí, nos quedamos nosotros 3 si tú quieres, si así lo desea. Pedro siempre estaba adelante. De él no se permitía que nadie estuviera por delante de él. Pero aún los líderes más activos pueden pecar en cualquier momento determinado, porque tenemos una realidad, hermano, es que estamos en esta tierra todavía y estamos en este cuerpo pecaminoso, y hasta que el Señor nos restaure por completo, vamos a caer. Estamos expuestos a esto. ¿Lo tienen ya? Lucas capítulo 22, verso 31. Dice, dijo también el Señor a Simón, a Pedro, ¿verdad? Se llamaba Simón Pedro. Le dice, Simón, Simón. Esto es como cuando nuestro padre nos llamaban por el primer y el segundo nombre. Usted sabía que no le iban a decir nada bueno. Entonces Pedro aquí, el Señor le dice aquí, ay Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, ¿para qué? Para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Mire qué hermoso esto que el Señor está diciendo aquí. Le dice, mira Pedro, el diablo ha venido porque quiere zarandearte. Yo no lo voy a detener, pero yo sí voy a orar por ti para que tu fe no falte. El Señor ora por nosotros, aun cuando nosotros ni siquiera oramos por nosotros mismos. Él intercede por nosotros, aun cuando nosotros ni siquiera le queremos buscar. Él está pendiente de nosotros cuando ni siquiera nosotros tenemos la mirada puesta en Él.
Y Pedro, él lo llama, es como un amigo. Yo veo esto literal. Estaban compartiendo la última cena. Si usted toma todo el capítulo 22 y lo comienza a leer, ellos estaban compartiendo la última cena. Y estaban ya despidiéndose del Señor prácticamente. Y Jesús le dice, Pedro, ven acá. Mira, como amigo que tú y yo somos cercanos, te está pasando algo. El diablo quiere zarandearte. Pero yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte, para que tú no caigas, para que aunque el diablo quiera zarandearte y quiera a ti venir a probarte, engañarte, yo he orado y estoy orando al Padre para que tu fe no falte. Qué bonito esto, hermano. ¿Y usted sabe lo que es zarandear? El trigo antes lo zarandeaban, eran una especie como de sedazo, y esto se usaba para separar lo que era la paja, la cáscara del trigo, de la semilla. Entonces cuando usted zarandeaba eso, que era como sacudirlo, quedaba la paja a un lado, la semilla en otro. Entonces hay momentos donde Jesús, aunque sabe que el diablo nos va a zarandear, Él va a permitir que pase. Porque es necesario que la paja que hay alrededor suyo, toda esa cáscara que no le agrada al Señor, sean quitadas de nuestra vida. Cuando algo está pasando en nuestra vida, no cuestionemos a Dios. Preguntemos, Señor, ¿qué tú quieres hacer con esto que me está pasando? Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú estás logrando en mi vida? Cuando tú sientes que todo el mundo se está levantando en tu contra y que nadie va con tus ideas, o que nadie va con lo que tú propones, o que todo lo que tú dices no le hacen caso, ve a ver si es que el Señor está permitiendo que Satanás te zarandee un poco, porque Él necesita que el fruto sea separado de la cáscara. Jesús sabía que era importante para Pedro que esto pasara. Y creo que ustedes saben por qué. ¿Qué pasó en la primera pérdida de Pedro? ¿Cuántos se convirtieron? 5,000 sin contar los niños y sin contar las mujeres. Es importante, hermanos, que cuando el Señor permite cosas así en nuestras vidas, Señor, aquí está tu triguito. ¿Qué es lo que tú quieres lograr con esto? Porque miren lo que sigue diciendo el verso 32 en la segunda parte. Le dice, y tú, le dice el Señor, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, Él le dice a Pedro, ok, yo voy a permitir que el diablo te zarandee, pero desde que el diablo termine contigo, que tú aprendas la lección, yo te voy a estar esperando aquí, porque a eso todos tus hermanos, tú tienes que confirmarlo en la fe. El Señor sabía que Pedro le amaba. El Señor sabía que Pedro estaba dispuesto, porque Él lo dice más adelante. Señor, yo voy contigo a la cruz. Yo muero contigo. Yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Lo dice ahí en el verso 33. Y Él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces. Pero el Señor estaba orando por Pedro, porque el Señor sabía lo importante que era que Pedro entendiera que esto era más que quizá amar al maestro, porque el maestro estaba aquí. Yo necesito que tú tengas fe en mí para cuando yo no esté aquí, tú confirme a tus hermanos. ¿Qué es confirmar? Cuando usted lo invita a un sitio, faltando 2 horas, 3 horas, le dicen, confírmame si vas a ir, por favor. Entonces el Señor lo que quería era que Pedro confirmara a sus hermanos. Si yo necesito que tú pongas a tus hermanos donde tienen que estar. Porque cuando yo no esté, ellos se van a sentir que quedaron solos. Yo me fui, lo dejé solo, se fue el maestro. No, yo necesito que por medio de esto que está pasando aquí, de este zarandeo, tú vas a aprender muchas cosas y vas a confirmar a mis hermanos. Dice el capítulo 22, pero ahora en el verso 54, si pueden ir allá, dice, y prendiéndole, ya ahí habían agarrado al Señor, lo tenían preso. Y Pedro estaba de lejito siguiendo, dice, y prendiéndole le llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía ¿de dónde? De lejos. Hermano, es que era una persecución. No era de que, usted es Jesús, venga, vamos allí, lo sentaron. Hermano, era una persecución. Jesús lo andaban buscando para matarlo. Esto lo leemos como un cuento. Ahí había una turbia tan grande que todo el que estaba cerca de Jesús estaba temblando porque
al principal lo querían matar. Dice, si eso es a Jesús que lo van a matar, nosotros, Y Pedro andaba de lejos, dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos, ahí como los camaleones, camuflajeados, a ver qué estaba pasando. Dice el verso 56, pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. ¿Qué dice el 57? Pero él lo negó diciendo, mujer, yo no conozco a ese hombre. Dice el 58, un poco después viendo lo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, yo no soy. ¿Qué dice el 59? Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, ¿qué es lo que está pasando? Yo no soy, se los dije. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué pasó? Cantó el gallo. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Es bien importante que sin importar qué tan fuerte esté el sedazo para allá y para acá y el zarandeo esté lo más fuerte posible, lo más importante es que siempre nos acordemos de la palabra que nos habló el Señor. Señor, tú dijiste que iba a hacer cosas grandes, pero a mí me está llevando el... Acuérdate de la palabra que yo te dije. Acuérdate que yo te dije a ti que el diablo te iba a zarandear. Y en este momento tú estás en el mismo ojo del huracán. Así que acuérdate de lo que yo te dije. Que cuando esto pase, tú vas a confirmar a mis hermanos. El verso 62 dice, y Pedro saliendo afuera, ¿qué pasó? Lloró amargamente. Porque me imagino la frustración de Pedro. Decía, pero yo un discípulo de 3 años con el Señor, que me mataba por él. ¿Cómo yo vengo a hacer una cosa así? Señor, perdóname. Lloró amargamente porque él se acordó de esa palabra que Dios le dijo. Pero gloria a Dios que Pedro recapacitó, afirmó a sus hermanos, predicó la palabra y dice después más adelante, cuando usted comience a leer toda la historia de los apóstoles, que la sombra de Pedro, ¿qué pasó? Sanaba a los enfermos. Entonces, cuando en nuestra humanidad le fallamos a Dios, con cosas a veces que entendemos que están bien, pero le estamos fallando a Él, esas cosas Dios las utiliza para enseñarnos a nosotros. Dios puede tomar lo malo cuando nos arrepentimos de corazón y hacernos más útil para Él. Eso no es excusa para hacer lo malo y realmente tampoco elimina las consecuencias. Nosotros pecamos, pagamos la consecuencia de nuestro pecado, pero algo el Señor nos enseña en todo esto. Yo he cometido errores en mi vida, estoy pagando por esos errores, pero en medio de todo eso yo estoy viendo la mano del Señor. Y era lo que escuchábamos el miércoles. Hoy fallamos en esto. Si nos arrepentimos de corazón, hermano, y estamos confiados en que el Señor nos puede levantar, mañana es probable que caigamos, pero no es lo mismo. El Señor puede utilizar eso malo en nosotros y convertirlo en un gran milagro. Así como tomó lo bueno que tenía Pablo, así tomó ese pecado que cometió Pedro y lo transformó en un milagro donde Pedro dijo, esto a mí no me vuelve a pasar. Yo prefiero que me maten y no vuelvo a negar la fe. Yo no vuelvo a negar a mi maestro. Yo no vuelvo atrás. Y hay cosas que suceden en nuestra vida, hermanos, que son para afirmarnos, que son para que nosotros no volteemos la vista y decir, esto a mí no me vuelve a pasar. Y Dios puede tomar lo bueno y lo malo y convertirnos a nosotros en un gran milagro. Solo Él puede cambiar nuestros fracasos en victorias, hermanos. Solo Él puede hacerlo. Solo Él puede cambiar todo eso. Él lo puede transformar para su gloria. Solo Él. Así que lo bueno y también lo malo hay que ponerlo en las manos del Señor. Y vamos con nuestro último punto. Vamos a ver lo feo ahora. Lo feo son esas cosas, hermanos, que pasan en nuestra vida que nosotros no tenemos control de ellas. Me despidieron del trabajo. Yo estoy trabajando bien, pero me despidieron. Corte de personal. No tenemos control de eso. Para poner un ejemplo. Y para poder
bíblicamente expresarle a ustedes lo que es lo feo en nuestras vidas, vamos a hablar un poco de José. José, se lo voy a decir así, toda la historia de José está en el libro de Génesis, anótelo ahí, una tareita que le voy a dejar. Libro de Génesis capítulo 37, usted lo empieza a leer ahí, el capítulo 37 desde el 1 y termina leyéndolo hasta el capítulo 54, porque la cuarta parte de Génesis solo habla de José. José nació en una familia media extraña, padre de Jacob. Jacob era un ladrón, porque le robó la heredad a su hermano mayor. Lo engañó con un plato de lenteja ahí. Después fue y se vistió como su hermano mayor para que su padre ciego lo bendijera y le diera la primogenitura. La cuestión era que José crece prácticamente en una familia disfuncional. José era el hermano número 11. Él tenía 10 hermanos mayores. ¿Qué pasa? Que como José era el más pequeño, era el niño mimado de la casa. A José le compraban los PlayStation 5, los últimos tenis. José andaba a caballo. José le iba bien. Porque José era el niño mimado. José era el que atendía a los otros hermanos que pasaban el día con el pico, con la pala, que atendiendo los animales. José era el que decía, papi, mira, los hermanos míos no están haciendo nada. Fulano y fulano barajando. Le cae un in al baño cada 5 minutos y cuando usted suma todos esos 5 minutos, nada más está trabajando 3 horas. ¿Qué pasa? Que los hermanos de José dicen, pero pasa el día entero a caballo llevando y trayendo información y nosotros aquí. Él en su inocencia, en su juventud, no se daba cuenta de nada de lo que estaba pasando, porque esos son sus hermanos. ¿Qué pasa? El padre le manda a hacer una túnica que trajo problemas. Le manda a hacer una túnica de colores muy hermosa a José y se la pone. Y ahí José entonces, aparte de andar a caballo, andaba identificado porque ahí viene el niño de la túnica. Y los hermanos comenzaron a odiar a José. Pero para colmo, llegan unos sueños a la vida de José y es donde me deja a mí pensar lo siguiente. José comparte este sueño con sus hermanos que no estaban bien con él, que lo odiaban, que ya estaban teniendo pensamientos de matarlo. Y Josué le cuenta este sueño. Y tomo este espacio para decirle a usted, hermano, sus sueños no es para contárselo a todo el mundo. No todo el mundo está preparado para escuchar sus sueños, cosas que Dios en la intimidad te dice, cosas que tú quieres emprender, un negocio. Ora al Señor para ver a quién tú quieres revelarle tu sueño, porque José va y le dice, miren, yo me soñé, mis queridos hermanos, que estábamos en el campo atando gavillas, o sea, atando unos manojos grandes, para que me entiendan, una hierba. Ahí estábamos atando esos manojos ahí. Y de repente mi manojo se pone de pie en centro y todos los de ustedes se ponen ahí, se postraban y me adoraban. Dice el hermano, ahora sí fue verdad. Ahora, aparte de nosotros tener que aguantarle a él todo, el lleva y trae de mensaje, también tenemos que adorarle. Y es donde dicen, tenemos que deshacernos de José. Tenemos que matarlo. Uno de sus hermanos se apiada de él y deciden al final, vamos a venderlo para Egipto y lo mandan para allá el pobre José. Apenas unos 17 años tenía José cuando todo esto empieza a pasar en su vida. Eso es feo, muy feo. Llega a la casa de Potifar y en la casa de Potifar lo ponen ahí encargado de esa casa. Vemos, dice, bueno, aquí yo estoy preso, pero estoy encargado de esta casa. Pero lo importante de todo esto, que la tarea quiero que la hagan, porque ustedes van a ir leyendo que entre versículo y versículo ustedes van a ir viendo que dice, pero el Señor estaba con José. Y usted se preguntará, ¿cómo es que el Señor está en medio de algo tan feo? ¿Cómo es que Dios puede estar ahí en algo tan feo? La cuestión es que luego la esposa de Potifar levanta calumnia contra José, lo meten a la cárcel de nuevo y sigue diciendo, el Señor estaba con José. Usted y yo fácilmente dicen, no, este no es el Señor que está conmigo, no. Aquí está, cualquier cosa puede haber aquí menos Dios. Allá va el pobre José, vendido, odiado por sus hermanos y aparte de eso, calumniado y preso. Y no es que dura 2, 3, 4, 5 días o un par de meses preso, años. Y el Señor estaba con José y puso
favor a la vista del dueño, del encargado de la cárcel. ¿Qué pasa con todo esto para ir terminando? ¿Qué pasa con todo esto, hermano? Que llegan dos presos nuevos y esos dos presos tienen un sueño y se lo cuentan a José y uno le dice, mira, tú mañana para la guillotina, pero a ti te van a devolver tu cargo, tú vuelves a trabajar con el rey. Y le dijo, entonces, ¿tú qué vas a volver con el rey? Mira, dile a Potifar que yo estoy aquí todavía, que por favor. Hermano, no tomemos atajo al proceso de Dios. ¿Qué pasa con este hombre que le retribuye en su trabajo? Él va contento. ¿Él te cree que se acuerda de José? Es que no era tiempo de sacar a José de ahí, pero el Señor estaba con José. Luego el rey tiene un sueño. Sacan a José de la cárcel para que interprete este sueño. Lo interpreta. Le dice, rey, usted necesita un hombre que todo esto que yo le he dicho, le he interpretado, pueda llevarse a cabo. Viene un tiempo de abundancia, un tiempo de escasez. Necesitamos que en el tiempo de abundancia podamos guardar para el tiempo de escasez. Y el rey dice, por aquí no hay otro más capacitado que tú, José. José pasó de una tarde a ser el niño mimado a esclavo. Y en una tarde pasó de ser esclavo a ser el segundo hombre en todo Israel. No hay nadie aquí, José, le dijo el rey, por encima que tú, más que yo. Pero sin tomar atajo, el Señor estaba con José. ¿Y qué pasó luego que vienen los años de escasez? ¿Quién usted cree que fueron a buscar alimento? Los hermanos de José. Pero José dice, mira mis hermanos allá donde viene, preparen horca para todo. Denle que me vendieron, mátenlo, acaben con ellos, no dejen ni la ceniza. En el capítulo 50, en el verso 20 y 21, dice, miren lo que le dice José a sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Oye, el sacrificio feo que tú puedes estar haciendo es para el beneficio de otro. Lo que hoy tú puedes ver como muerte para ti es para vida de muchos. Y esto era lo que José tenía claro. Para algo me está preparando el Señor. No cuestionemos lo que Dios está haciendo con nosotros. Él es soberano, Él puede hacer como Él quiere. No nos cuestionemos. No cuestionemos lo que Dios está haciendo con nosotros, hermanos. Lo bueno, lo malo y lo feo, Él lo puede tornar para bien para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para nuestras vidas. ¿Y cuál es ese plan? Ser parte del propósito de Dios. Fuimos creados para ser partícipe del propósito de Dios, de ese Dios amoroso que nos conoce desde antes de que naciésemos. Por lo tanto, no importa dónde estemos en este momento, si aún no hemos identificado qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, este es el momento de decirle, Señor, yo todavía no he identificado bien a qué tú me has llamado. ¿Qué parte yo voy a hacer en tu casa para cumplir tu propósito? Pero hoy yo estoy aquí porque yo quiero saber para qué tú me escogiste. Segundo, sin importar cuántas cosas buenas, malas o feas nos hayan ocurrido, Dios puede aún cambiar la dirección de nuestras vidas para reflejar su gloria. ¿Cuántas personas, hermanos, no le entran a la cárcel porque quizás mataron a alguien? Y hoy en día tenemos testimonio de personas que están en la cárcel por asesinato, que se convierten al Señor en la cárcel y tienen una iglesia tremenda en la cárcel. Dios puede usar la desgracia de alguien, hermano, y transformarlo en algo glorioso. Así que si usted no ve salida en su vida, Dios puede transformar eso. Si usted ve que sus hijos no echan para adelante, usted ve que sus hijos no quieren escuchar la palabra, siga orando porque el Dios es el único que puede transformar eso. Y aunque no veamos como tercero, aunque no veamos que las cosas están un poco nubladas, que no vemos luz, que no vemos el camino muy claro, está bien, no se desesperen. Busquemos el rostro del Señor.
Estamos en el mejor momento de decirle al Señor, aquí estoy. Tú eres ese Dios vencedor, tú eres ese Dios poderoso, tú eres ese Dios que no ha perdido una batalla, que no la perderá nunca. Y aquí estoy porque yo quiero ser parte de tu propósito. Yo quiero ser partícipe de lo que tú estás haciendo aquí en la tierra. 3 cosas. Dios nos prepara, hermano. Él va a usar lo bueno, lo malo y lo feo. Él lo va a usar para prepararnos a nosotros. Dios te sitúa y Dios te habilita. El apóstol Pablo fue a la escuela cuando era joven y maximizó su potencial. Él no se hizo y no se convirtió en un erudito por accidente de la noche a la mañana. Trabajó para esto. Pedro se maximizó su potencial aprendiendo de su fracaso. Y José maximizó su potencial confiando en Dios y permitiéndole a Él obrar en su vida, aun cuando las cosas estaban totalmente feas. Quizás hay cosas que han pasado en tu vida que te han marcado, pero Dios puede usar eso para levantar a otros. Yo he fracasado en mi vida. He tenido errores en mi vida, pero hoy yo me siento ante jóvenes y le digo, mira, a mí me pasó esto. Y afligido en mi corazón, no quiero que a ti te pase lo mismo. Son experiencias que a uno le duelen, que a uno lo marcan, pero Dios puede transformar eso en luminares para otros. Tengo cosas buenas en mi vida, pues yo voy a ser luminario. Y esto bueno que yo tengo lo voy a depositar entre las manos de Dios. Me están pasando cosas feas en las cuales yo no tengo el control. No puedo, Señor, pero tú estás conmigo. Tú estás aquí como poderoso gigante. Y en esta mañana le vamos a decir al Señor, Señor, tú estás aquí como poderoso gigante. Y ya sea lo bueno, o ya sea lo malo, o ya sea lo feo, todo te lo voy a entregar a ti en esta mañana. Mi vida entera te la voy a dar a ti. Todo lo bueno, todo lo malo y todo aquello feo que no tenemos control en nuestra vida, que puedan pasar, te lo entregamos en esta mañana. Levanta tus manos ahí, ponte de pie y vamos a orar. Señor, te entregamos todo de nuestra vida. Queremos que tú seas el todo con todos, Señor, y que tú estés en nosotros, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Queremos entregarte todo. Queremos darte todo, Señor. Queremos, Señor, que tú nos prepares. Queremos que tú, Señor, nos sitúes y que tú, Señor, nos habilite para buenas obras. Queremos hacer lo que tú quieres que hagamos. Queremos confiar en ti, Señor. Y que nuestro día a día sea guiado por ti. Que nuestro día a día seas tú en nosotros. Que nuestro día a día seas tú, Señor, glorificándote. Que podamos ser, Señor, luminares. Sin importar qué tan bueno, qué tan malo y qué tan feo sea. Queremos, Señor, reflejarte a ti, Señor. Te adoramos, Señor Jesús, y te glorificamos. Exaltamos tu nombre, Señor. Adora su nombre. Gracias, Señor, porque hoy he entendido, Señor, que aún lo bueno, que lo malo y que eso fue en mi vida, eres tú quien lo está guiando, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú quien lo consagre, para que seas tú quien lo aparte, para que seas tú, Señor Jesús, que lo uses, Señor. Gracias, Señor. Levanta tus manos ahí, adora a tu Dios. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se envuelve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende, pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó, Señor, tú tomó mi lugar. Así es, Señor, tú tomaste nuestro lugar en la cruz. Te hiciste muerte para que nosotros hoy fuésemos llamados a la vida. Gracias, Señor Jesús. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro.